La ONU es una organización ridícula. Está dirigida por el tipo de personas que traen a una mentirosa a dar una charla porque le dicen cosas feas en internet, o que consideran que la persona adecuada para hablar de opresión es Emma Watson. Así que os estaréis preguntando, ¿cuál es la cagada de hoy por parte de la organización cuya ayuda humanitaria no alcanza la de un youtuber? Esto. Y la razón por la que me ha motivado este vídeo es la siguiente pregunta. ¿Vais a decirle eso mismo a Hollywood o...? Es tragicómico cómo el anime, o los productos asiáticos en general, reciben ataques por parte de payasos como la ONU, el Partido Comunista o diversas compañías cuya sede han erróneamente trasladado a Estados Unidos. Y siempre es con lo mismo. ¡Están atacando a las mujeres! Y sin embargo, cuando tienes cierto conocimiento sobre el tema, te das cuenta de que el anime ha tratado de forma más digna a los personajes femeninos de lo que lo ha hecho Hollywood. Y es el segundo el que se abandera con la lucha por los derechos y la representación. Aún así, siempre es el mismo tipo de mujeres, el mismo tipo de hombres y el mismo tipo de trucos baratos que lo único que buscan es darse una palmadita en la espalda. ¡Representación! Pero a las bolleras esas no me las pongas más de 2 segundos. Mientras tanto, en el diabólico mundo del anime, hemos tenido este año una serie donde una chica con tendencias bisexuales y un chaval andan tratando de meterse en las faldas de un travesti. Pero hemos venido a hablar de mujeres. Las necesitadas de representación. Ya había antes, sí, pero esa no era una buena representación. Lo que buscamos es una representación de lo que Hollywood cree que son las mujeres. Y vamos a hablar de eso, pues. La forma en la que estos estudios, y no solo de cine, representan mujeres es incluso ofensiva. Son desagradables, ególatras y caprichosas. Y de esto ya hablé en un vídeo pasado, comparando a dos personajes femeninos, donde vimos cómo Galadriel se comportaba como una loca histérica desagradecida que amenaza de muerte a gente con la que tiene una deuda de vida. Mientras que por el otro lado estaba Maple, un personaje que es todo positividad, y que a pesar de ser de las más fuertes, aún sigue siendo humilde, y agradece toda ayuda que recibe, aunque literalmente no le sirva de nada. Cosa que algunos intentaron desacreditar porque Galadriel está en una guerra, aunque en el punto en que esto ocurre, Galadriel no está en ninguna guerra. Cree que sigue en la guerra. Pero aún así, si acaso eso va más a mi favor, porque Galadriel podría haber muerto, y no lo hizo gracias a Elendil. Y aún así, la muy asquerosa lo amenaza con un cuchillo, el cual por cierto es un recuerdo de su hermano y lo usa como herramienta de escalada y para amenazar gente. Maple en cambio no se juega nada, y aun cuando no necesita a nadie, aprecia la intención de ayudarla. Es perfectamente capaz de conseguir lo que quiere, no está arriesgando nada y es agradecida. Galadriel literalmente le debe la vida a Elendil, quien podría además ser un gran activo para su guerra, y saca un cuchillo como pandillero navajero. Y esto es muy común, desde no Black Panther queriendo destruir el mundo porque su hermano se murió de una enfermedad, pasando por la Wendy guerrera, que cree que no tiene hogar porque sus padres quieren que estudie, hasta muchas otras más. Esta gente se cree que para hacer un buen personaje femenino, este tiene que ser lo más repelente posible. Y no nos olvidemos de que en estos casos, los creadores de estos personajes hablan de representación, es decir, de plasmar a las mujeres dentro de las obras de ficción para que así puedan identificarse. Que primero, buena esa. Aparentemente una mujer solo puede identificarse con otra mujer porque lo que las compone como personas es... no hay vagina. Pero lo más importante, así es como quieren que se identifiquen, como unas amargadas, egocéntricas e infantiles perras. ¿Cómo puede ser que los anormales chupópteros, salidos de pozos como este, encuentren la idea de una mujer atractiva, que viste de forma sexy, algo ofensivo y hasta peligroso, ahí la esquizofrenia, pero esto de aquí esté todo correcto? Que además no se acaba ahí la cosa, porque de nuevo, como vimos en un vídeo de no hace mucho, hay algo en lo que se basan para crear estas personalidades. Los escritores y demás responsables usan como base a hombres.
Personajes como John Wayne, por ejemplo. Pero ocurre que aunque estos personajes pueden ser buenos, a pesar de tener una actitud antipática, eso no se traslada a los personajes femeninos. ¿Por qué? Pues porque no tienen en cuenta el contexto que los rodea, lo que los construye no como personajes masculinos, sino como personajes en sí. Los incompetentes los ven y piensan: es un hombre, así que para crear una mujer fuerte tenemos que hacer lo mismo. No es esa la definición de machismo. Creer que para que una mujer sea buen personaje, tiene que actuar como un hombre sin importar el contexto de ambos. Porque no es que solo las hagan desagradables, es que las hacen actuar como el veterano de guerra de una película de acción de los 80. Y aplican más niveles que en la actitud. Los manierismos, la ropa, incluso el aspecto. Es como si estuvieran tratando de convertir a las mujeres en hombres porque creen que esa es la única forma de que un personaje femenino pueda ser fuerte y estar bien escrito. ¿Y acaso considerar la feminidad algo inferior no es la definición literal de machismo? Pero no, por alguna razón hemos llegado al punto en el que ser femenina, guapa, tener sex appeal o ser amable, especialmente si es con un hombre, se considera machista y problemático. ¡Pero no, hombre! El problema son las waifus de anime. ¿Cómo puede ser que los hombres disfruten de esto? Mira esta de aquí. Es bonita, competente, amable, educada, además de leal, que apoya al hombre al que ama incluso cuando éste ama a otra. ¿Qué otra razón podría haber para que a alguien le gustase además del machismo? Encima es una sirvienta, y eso es indigno e inferior. Si fuese mayordomo ahí estaría todo bien, porque esta lleva falda y tetas. Eso es malo. No es que yo sea machista, es solo que tener tetas te hace inferior. Lo más triste es que esto ni siquiera está tan exagerado. Toda esta mierda se está convirtiendo en una parodia. Luego no faltan los especiales de Neurona Singular que lloran porque la gente prefiere personajes atractivos. Los que llamaban a Stellar Blaze literalmente porno. Porque es que solo quieres mujeres que sean guapas. Pajero. Sí, saquito de complejos, porque me gusta que mis juegos y mis series sean visualmente atrayentes. Porque si no hay una razón para hacer lo contrario, ¿por qué no? Si vas a hacer algo como The Last of Us, ok, necesitas una variedad para hacer el mundo más realista, lo cual es el objetivo. Pero cuando haces una historia de ciencia ficción, algo más fantástico, incluso con un ambiente caricaturesco, ¿por qué no llenarlo de personajes atractivos? ¡No, eso es sexualización! ¡Esas mujeres no existen! Esa tiene que ser una de las afirmaciones más estúpidas e hipócritas que he escuchado jamás. Para empezar, ¿cómo mierda crees que esto está tratando de imitar la realidad, animal de bellota? Pero es que además hace mucha gracia porque la gente que suelta estos discursos, propios de una persona que usa tijeras de plástico, son los mismos que te hablan de la representación como algo necesario porque si no estás negando la existencia de X grupo. Pero no les tiembla la voz para decir estas tontadas. Que, por cierto, tiene que ser muy triste que las mujeres atractivas te rehuyan tanto que hasta dudes de su existencia. Y es de ser un completo deficiente al que se le cae la babilla pensar que esto es violencia de alguna forma. Otra cosa que hace muy ridículo este tipo de situaciones es cómo son tratados los personajes femeninos, ya no en cómo se construye su personaje, sino en cómo construyen su historia. Ya lo han comentado varios en YouTube, pero ahí va otra vez. Las mujeres en el cine occidental tienen solo un arco. Los hombres pueden tener muchos, ya sea donde tienen que aprender y medrar como personas, donde tienen que apreciar lo que ya tienen, volverse más valientes, más humildes, más fuertes, etcétera, etcétera. Las mujeres tienen que descubrir que ya son la hostia y que no necesitan a nadie más. Esta magia no es de ningún niño. O en todo caso, los demás tienen que descubrir esto. Eso es todo. Ahí está toda la variedad en sus arcos. ¿Y acaso esto no sería un ataque hacia la figura de la mujer? Porque con el punto anterior le están quitando la feminidad y con este le están arrebatando la humanidad. Los humanos somos seres individuales.
por más que nos juntemos en grupos, y cada uno tenemos nuestros propios objetivos, nuestros propios deseos. Y al reducir los personajes femeninos a un solo arco, les están arrebatando eso mismo, convirtiéndolas en robots producidos en masa. ¡Carajo! Que Wendy de Peter Pan tiene el mismo arco que Capitana Marvel. ¿Cómo haces que estos dos personajes se sientan tan parecidos? Personajes que deberían ser radicalmente opuestos apenas tienen diferencias. Por otro lado, este mismo año se estrenó un anime de nombre Makehiro Ingao Sugiru, que va sobre un tipo que se junta con 3 chicas que han sido rechazadas, y aun cuando las 3 se basan en un concepto similar, se sienten muy diferentes. No solo en personalidad, siendo una extrovertida y energética con afición a la comida, otra una tomboy deportista a la que le gusta competir y esforzarse, y la tercera una rarita con problemas de autoestima, pero a la que se le dan bien los niños, sino que cada una de ellas pasa por arcos diferentes en los que se las ve lidiando con el mismo problema. La primera trata de superar la ruptura en una amalgama de positividad y frustración al ver a la pareja siendo felices. La segunda considerando la idea de que quizá no pueda seguir siendo amiga del tipo que le gusta, porque no puede soportar que éste le hable de su relación y le pida consejos. Y la tercera lidiando con el miedo de quedarse sola y no poder valerse por sí misma. Son personajes, no tokens creados para demostrar qué tan larga tienes la moral, irónicamente demostrando que la tienes bien pequeña. Volvamos a nuestra vieja confiable, Galadriel. Lo que vimos de ella en estas 2 temporadas de Los Anillos de Poder, aparte de que siendo una elfa milenaria tiene la actitud de una niña tapija y malcriada, es que todo el mundo debería darle la razón, porque siempre la tiene. Todos deberían haberla escuchado con lo de los orcos y Sauron, con lo de Sauron tomando Eregion, con lo de los anillos, lo de atravesar los bosques del terror. Hasta Adar también debería haberla escuchado con lo de atacar Eregion. Ese es el rollo, al igual que con el resto de personajes de este estilo. En el otro lado, el que odia a las mujeres, tenemos a Frieren, otra elfa milenaria, que pasa por un arco acerca de las consecuencias de la inmortalidad, y cómo no llegó a apreciar lo suficiente a aquellos con vidas más cortas. Y ahora busca la tierra de los muertos para tener una última charla con el hombre que se enamoró de ella. Mientras que la primera se siente como la repetición de un mantra por parte de unos payasos que buscan subirse a un pedestal usando a un colectivo como escalón, la segunda se siente como el viaje de un personaje donde lidia con ideas profundas y aprende sobre los demás y sobre ella misma. Y aún con todo se las arreglan para establecerla como la tía más poderosa del mundo, sin que siquiera se sienta forzado en lo más mínimo. ¡Toma igualdad! No, pero en serio. Sí, hay momentos en el anime donde te vas a encontrar a un pavo pegando un sopapo a una tía, o agarrándole un pecho o algo así. También vas a encontrarte con montones de situaciones donde tías le pegan a tíos sin consecuencias, y donde los pervertidos son castigados, o donde las tías son las pervertidas que asaltan al tipo. Esto es lo que pasa cuando tienes libertad y no te están abriendo una investigación moral por cada idea que tengas y que se salga de una línea establecida. La idea de que esto puede influenciar la sociedad y degenerar en una especie de genocidio es la misma esquizofrenia que llevó a aquellas campañas contra las películas o los videojuegos donde se plasmaba violencia. Solo que hoy día eso se ha movido más al terreno de lo sexual y del género, porque la sociedad sigue sin querer hacerse responsable de sus acciones y buscar una solución eficiente, porque eso conlleva trabajo y reconocer ciertas verdades sobre las personas. En su lugar vamos a chillar como cerdos ante cualquier acto mínimamente amoral que ocurre en un anime, incluso cuando ni siquiera se trata de algo malo, ignorando por supuesto que también puedes encontrar la situación contraria. Hay animes donde se presentan personajes femeninos con el objetivo de generar erotismo, de la misma forma que también hay otros donde se hace eso con hombres. Hay una diferencia en la cantidad, pero eso, cualquiera con un poco más de medio cerebro funcional es capaz de deducir que se trata de un tema de mercado, y en consecuencia tenemos un medio con una variedad enorme en muchos aspectos. Hay historias donde las mujeres pueden orbitar alrededor del protagonista masculino, el cual es el más poderoso y chachiguay. Igual que hay casos como Re:Zero, donde el protagonista constantemente es vapuleado y acaba dependiendo de otros personajes, muchas veces femeninos.
En cambio, en este lado del mundo no podemos tener eso, porque constantemente se están poniendo límites en base a la moral absurda de unos grupos cada vez más radicalizados, y consiguiendo que incluso los que no tengan esas ideas enterradas en el cerebro, igual se limiten en base al miedo a ser cancelados. Lo que causa no solo la muerte de la creatividad, sino también dañando el papel de las mujeres dentro de las historias, porque no se meterán en situaciones de estas tan terribles y violentas. Pero eso es porque ni eso se les permite. Ver uno de estos personajes tan aclamados por ser iconos de mujer fuerte se siente condescendiente. Es como ver a alguien dejar ganar a un niño, como si pensaran que no es capaz de alcanzar algo más, de triunfar y ser icónica fuera de este cerco donde el guión se lo da todo. Y como si pensasen que las mujeres que van a ver esto fueran tan débiles que no podrían soportar ver a otra mujer en una situación comprometida. El anime tendrá sus clichés, unos buenos, otros malos. Tendrá sus tendencias, sus manías, lo que sea. Pero hasta ahora ha probado ser un medio con mucha libertad, aun cuando hay gentuza dentro y fuera de Japón que trata de acabar con esto. Y que además es un medio que presenta muchos personajes femeninos con dignidad. Y probablemente sea por esto que las organizaciones payasescas lo odian tanto. Porque el anime no aplica sus políticas ni sus ideologías pedorras sobre género. Y aún así se ha sacado grandes personajes femeninos a los cuales la gente adora. Y esto les jode el discurso. Ese donde afirman que los fracasos actuales de Hollywood y demás desgracias de hoy en día son porque machismo, ya que no es solo que no se arrodillen, es que demuestran que no hace falta arrodillarse. Los héroes que donan al canal son los putos amos. No sabía cómo introducir esto en el vídeo. En fin, que podéis checar este otro vídeo con 6 horribles clichés modernos que dan mucho asco. Y mi canal secundario. Eso es todo. ¡Hasta luego!